Muy buenas noches, estimados estudiantes. Sean ustedes bienvenidos a esta segunda masterclass de la materia Aprender a Aprender. Muchísimas gracias por su asistencia. Les voy a compartir en un momento más información importante en cuanto a la estructura que se va a llevar a cabo en la sesión e información adicional. En un momento más, el maestro Luis Ernesto Gutiérrez Martínez nos impartirá la segunda sesión de Aprender a Aprender. Previamente voy a leer una pequeña semblanza del maestro y les pedimos amablemente que en el chat de la sesión nos vayan compartiendo las dudas, preguntas, comentarios que tengan al respecto de la información que nos presentará en un momento más el maestro Luis. Para que al final de la sesión o previo a cerrar la sesión se vayan desahogando o solventando dichas dudas. Asimismo, también les colocaremos en un momento más la liga de Forms para que nos coloquen su registro o su asistencia. Muy bien, voy a leer la semblanza del maestro Luis Gutiérrez Martínez. Él es licenciado en Informática por el Instituto Tecnológico de Aguascalientes, maestro en Mercadotecnia por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, maestro en Alta Dirección por la Universidad de Anáhuac. Tiene una especialidad en International Marketing por la Universidad de Toronto. También tiene una especialidad en Finanzas Corporativas por la Universidad Anáhuac Mayab. Tiene en su experiencia profesional destacan las posiciones de director de la Dirección de Liderazgo Empresarial en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. En dicho instituto también se desempeñó como director de Asuntos Estudiantiles. Asimismo, también fue director de Enseñanza Media Superior en el Gobierno del Estado de Aguascalientes. También es fue director nacional de Bachillerato Anáhuac. De igual manera, también se desempeñó como director de Mercadotecnia y Desarrollo para México y Centroamérica de Grupo Einerger, director de Estrategia y Desarrollo de la Red de Universidades Anáhuac. Fue vicerrector también en la Universidad Anáhuac Mayab, rector en la Universidad Tecnológica de México, Campus Marina, y actualmente es rector de Zona Centro-Norte en la red de universidades de Aliat. Dentro de su experiencia como docente, destaca que ha sido profesor de asignaturas de Economía, Matemáticas, Mercantiles, Contabilidad y Finanzas, Desarrollo Emprendedor, Desarrollo Sustentable, Planeación Estratégica, Economía Internacional, Mercadotecnia, Finanzas Corporativas en el instituto, en instituciones como el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y Universidad Anáhuac. Sin más preámbulos, le voy a ceder la palabra a el rector, al maestro Luis Ernesto Gutiérrez Martínez, para que nos comparta la presentación el día de hoy. Muchas gracias, maestro. Un placer y un gusto. Muchas gracias. Muy buenas noches, queridos alumnos. Con el gusto de estar nuevamente aquí con ustedes. Hace ya casi mes y medio, pasadito de mes y medio, que tuvimos la primera sesión en la que hablábamos un poquito sobre las competencias y la importancia de las competencias para una correcta inserción laboral. Si quieren, para recapitular un poquito, vamos a revisar los objetivos que teníamos de la sesión anterior, que desde luego estaremos recapitulando en este momento. Adelante. Comprender la importancia del concepto de las competencias en el ámbito universitario, profesional y laboral. Ya la sesión pasada vimos cuáles son algunas de esas competencias, analizar los tipos de competencias y su impacto en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ustedes ahorita en esta materia de Aprender a Aprender van a ir revisando. Esta sesión tiene justamente como finalidad el autoconocimiento y la autorreflexión, para que ustedes vayan matizando estas competencias que vimos a lo mejor de manera teórica y que muchos de ustedes han logrado identificar. Algunas mencionábamos que han sido o han venido siendo desarrolladas desde el seno familiar,
a lo largo de su estructura educativa, pasando por la primaria, la secundaria, el bachillerato y ahora que están ustedes ya en el ambiente universitario. Y destacar cómo los esquemas de desarrollo por competencias hoy en día se han convertido en la fuente primaria de crecimiento profesional y de la inserción laboral. En esta materia, Aprender a Aprender, que forma parte de las materias transversales, y yo señalaba la gran importancia que tiene en la red ALIAT estas materias, que más que pensar que son conocimientos teóricos, lo que debe motivar es una profunda reflexión para entender si estas competencias y la forma en que se integran, ahorita vamos a hablar del ecosistema de las competencias y con qué otros ámbitos interactúan, van a ir facilitando a ustedes en su vida universitaria el desarrollar una serie no solo de competencias, sino también detectar sus estilos de aprendizaje y algunas otras cuestiones que tienen que ver con la personalidad, de manera que el aprovechamiento durante su paso por la universidad tenga al final un desembalce en su inserción profesional. Muchos de ustedes sé que ya están trabajando, y eso es importante, y creo que tiene una justa dimensión con un mayor valor. ¿Por qué? Porque a lo largo del desempeño de las funciones laborales nos vamos dando cuenta que la parte teórica y los conocimientos y las metodologías pues forman parte de este ecosistema, pero no son la parte fundamental para el desempeño de nuestras funciones, ¿sí? Sino son todas aquellas que vamos a ver en el ecosistema que les van a facilitar a ustedes una mayor inserción laboral, pero sobre todo un mejor desarrollo profesional y el desempeño de las funciones que cada uno de ustedes viene desarrollando. Adelante. Solo por recapitular, estas son las competencias de las que hablábamos en la sesión pasada, las intrínsecas, las actitudes, el desarrollo adaptativo, los valores logrados y las habilidades aprendidas. Adelante. Y estas son algunas de las competencias transversales que mencionamos y que pusimos simplemente como ejemplo. No son las únicas, son muchísimas más. Y justamente en esta sesión de autoconocimiento de lo que se trata es que ustedes vayan encontrando qué otras competencias ya han logrado desarrollar y cuáles están en proceso de desarrollo, o cuáles quizá esta materia y las otras materias transversales les van a ayudar de una manera fundamental a ustedes en su desarrollo profesional. Adelante. Bueno, en esta parte de autoconocimiento, vamos a integrar ahora las competencias transversales que ya vimos en otro ecosistema que son que también tiene que ver con las inteligencias múltiples y con los estilos de aprendizaje. Todas estas en el ecosistema interactúan en el desarrollo profesional de un estudiante y ustedes se van a dar cuenta cómo de una forma u otra ya las tienen, ¿sí? Y van a ir detectando cómo en cada clase, y no solo en las de competencias transversales o la de aprender a aprender o cualquier otra, cómo ustedes van entendiendo que su estilo de aprendizaje quizá está muy enfocado hacia un área o a un estilo, ¿ok? Y cómo otros estilos tienen quizá alguna mayor dificultad para ustedes, ¿ok? Y aquí es donde entran en juego también las inteligencias múltiples, porque las inteligencias múltiples nos van a ayudar, nos van a facilitar al que otras competencias se puedan desarrollar con mayor facilidad, pero también al combinarlas con el estilo de aprendizaje, van formando una plataforma profesional en ustedes que les van desarrollando, además de esas competencias, ¿sí? Les van desarrollando en interacción con su personalidad una serie de habilidades, estilos y formas de desempeñarse ustedes ya no solo en la universidad, sino en el ámbito profesional, en su trabajo, ¿ok? Algo importante mencionar, y por eso hablaba que esta sesión tiene que ver mucho con el autoconocimiento, es que las competencias no dependen del estado de ánimo. Una competencia, una vez que se desarrolla, ya forma parte de nuestra personalidad, por decirlo de alguna manera. Y quizá algunas podrán costarnos un poco más, pero también hay que desarrollarlas, ¿sí? Y esto tiene que ver con los estilos de aprendizaje que vamos a revisar. A mayor desarrollo de competencias, quizás se requiere de menos concentración. ¿Qué quiero decir con esto? Que quizá para muchos de ustedes, esta misma sesión, yo les puedo estar poniendo aquí de manera gráfica, para algunos puede significar o puede tener una gran relevancia el poder estar viendo estos diagramas para entenderlos. Algunos quizá ni siquiera tengan que estar viendo su monitor, quizá solo con el hecho de escucharme, ¿ok? Y en este sentido, para muchos de ustedes va a requerir mayor o menor concentración. Esto va a depender
del grado de desarrollo de la competencia. Es decir, si ustedes, yo les mencionaba en la sesión pasada, hay una competencia muy importante y es la que principalmente vamos a desarrollar, que es la capacidad de aprender por cuenta propia. ¿Ok? Para muchos de ustedes, el estar ahorita en esta sesión escuchándome o viendo lo que yo voy presentando, quizá requiera de mayor concentración. Sin embargo, para otros quizá no requiera esa concentración. Algunos inclusive, mencionaba yo en la clase pasada, el multitasking, ¿no? Algunos pudieran estar desempeñando o haciendo otra actividad, ¿sí? De manera paralela con esta sesión y aún así estar aprendiendo. Por eso es bien importante que el autoconocimiento y la autorreflexión que hagamos de esto que yo estoy mencionando también forme parte de la forma en que nosotros estamos tomando la materia. Yo les decía, para mí este tipo de materias son quizá de las más importantes, ya no solo para su desarrollo, sino para el modelo, porque es la riqueza que a ustedes les va a permitir que entre mayores competencias desarrollen y mayor autoconocimiento tengan de cómo éstas vienen a formar parte del ecosistema en el que ustedes se desarrollan, van a ir encontrando esta riqueza, por mucha dificultad que tenga en cuanto a concentración, ¿sí? De repente se convierte en un hábito. Yo les preguntaba en la sesión pasada si teníamos la diferencia o entendíamos la diferencia entre un valor y una virtud. Todo el mundo conocemos lo que es un valor, ¿ok? Cuando ese valor lo practicamos de una manera formal, de una manera a conciencia, y la incorporamos como parte de nuestra vida diaria, se convierte en virtud. Y entonces una virtud ya es un valor infranqueable, ya no es tan fácil de romper, o no es tan fácil que lo perdamos. ¿Ok? Otra cosa importante es que las competencias requieren de autorregulación, es decir, requieren de toda nuestra fuerza mental, de nuestro equilibrio, de nuestra emoción, ¿sí? Para hacer que esto se convierta en nuestra vida diaria. Muchos de ustedes quizá ahorita estén a lo mejor en el trabajo o saliendo del trabajo, ¿sí? Y quizá traigamos la cabeza en otro lado. Pero la autorregulación, digamos que es un método en el que nosotros vamos a ir educando a nuestra mente, a nuestro cerebro, como un hábito, dicho de otra forma, como una competencia, para poder dedicarnos a lo que nos tenemos que dedicar en ese momento. ¿Ok? Y las competencias pues también están altamente ligadas, como decía, a las inteligencias múltiples y a los estilos de aprendizaje. ¿Ok? Vamos a ver cada una de estas. Adelante. Seguramente hemos escuchado mucho hablar de las inteligencias múltiples, ya no solo como un concepto teórico, sino realmente en la autorreflexión y el autoconocimiento de nosotros mismos, para también encontrar qué clase de inteligencia tenemos más desarrollada. Primero que nada, hay que romper con el concepto tradicional de inteligencia, ¿no? Que la inteligencia, hay gente que es más inteligente, hay gente que es menos inteligente, o hay quien se autocalifica y dice, es que yo no soy tan inteligente. Ser inteligente no significa sacar buenos promedios, ¿sí? O no dedicarle tanto tiempo a un examen o a un trabajo. Eso no es ser inteligente, ¿sí? Eso es ser competente. Es decir, la inteligencia está ligada a la forma en que estas competencias que forman parte de nuestra vida diaria, las vamos integrando y las vamos asimilando y las vamos haciendo parte de nosotros. Por lo tanto, los métodos para medirla ya tampoco son como se medía anteriormente, ¿no? Anteriormente, pues nos aplicaban un examen de IQ para conocer nuestro coeficiente intelectual y decíamos, es que yo soy más inteligente, soy menos inteligente. Hay que romper con ese esquema tradicional o ese concepto, porque ya no es vigente, ya no tiene sentido. No importa que en la primaria, en la secundaria, hayamos sido a lo mejor muy dedicados y en la prepa ya no lo fuimos. Nuestra inteligencia no está determinada por ciertas características o conceptos cerebrales que nos permitan desarrollar mejor una actividad. Habrá quien diga, no, pues es que yo era muy bueno en ciencias naturales, en biología, y la verdad, las matemáticas no se me daban. Eso no tiene que ver con que seas más inteligente o no, ¿ok? La inteligencia es entonces una expresión plural de quiénes somos, de cómo somos, pero sobre todo de cuánto nos conocemos para saber la forma en que aprendemos y entender cuáles competencias vamos desarrollando y cómo esas competencias, al integrarlas en nuestra vida estudiantil, en la universidad y en la vida profesional, cobran sentido. Las capacidades humanas, pues entonces son distintas en función de la inteligencia predominante, ¿sí?
no tiene nada que ver con que una persona tenga más habilidades para la parte matemática y que no necesite de una calculadora para hacer cálculos, ¿no? Ni tampoco tiene que ver con que una persona le sea mucho más sencillo aprender un idioma o una lengua que no sea la lengua materna, ¿sí? Ni tampoco tiene que ver con que una cantidad enorme de teoría que quizás esté en un libro me lo tenga que aprender o no me lo tenga que aprender, porque eso tendrá que ver con las competencias. Y fíjense bien, voy a poner un ejemplo muy práctico. Para los que estudian, por ejemplo, medicina o derecho, seguramente durante su vida o su paso por la universidad van a tener que leer mucho, ¿sí? Y eso no significa que tengan que saberse los libros de memoria. Yo hablaba en la sesión pasada de los exámenes de vómito, y perdón que use la expresión, ¿sí? Que lo que pasa es que a veces nos atragantábamos de entender la teoría casi con puntos y coma, de aprendernos de memoria, que eso obviamente también es una competencia, ¿sí? Y después llegar al examen, volcar lo que nos aprendimos de memoria, pero no se nos quedó nada. Cuando tenemos unas competencias desarrolladas y conocemos muy bien nuestro estilo de aprendizaje, el conocimiento se queda, ¿sí? Pero el conocimiento, más allá del conocimiento, como una serie de conceptos que tendríamos que saber para ser cultos, en el desempeño profesional allá afuera, en el mundo comercial, en el mundo industrial, en el mundo empresarial, no se requieren esos conocimientos, porque esos conocimientos se afianzan en el cerebro, ¿sí? No hay que aprendernos de memoria. Quizá a lo mejor, por ejemplo, un abogado pues tendrá que, a lo mejor, en su paso por la universidad se aprendió algunos artículos de la Constitución o de alguna ley en específico para aplicarlo. Pero cuando llega la practicidad, ¿sí?, en el desempeño de un litigio, pues no requiere esos conocimientos, sino requiere además de esas competencias que logró desarrollar para poder escudriñar de un concepto que puede estar basado en un delito o un caso que estén defendiendo, no requiera tanto de ese conocimiento que esté afianzado, sino del criterio y el conocimiento propio y la forma en que ese razonamiento nos lleva a aplicar un concepto al final para darle una aplicabilidad. Mismo caso de los que estudian medicina, ¿no? No tienen que saberse todo un examen. Yo he observado muchos alumnos cuando están aplicando su examen famoso de medicina para la especialidad, pues duran semanas enteras leyendo, absorbiéndose los libros para aplicarlo en un examen que les va a dar a determinar si al final se quedan o no en cierta especialidad. Y ya lo decíamos la sesión pasada, esto no es necesario, porque lo que miden hoy en día los exámenes, ¿sí?, este tipo de exámenes, ya no solo los, por ejemplo, como el Ceneval o el EGEL, sino aquellos que aplican las empresas y las industrias para las contrataciones, lo que miden son competencias, no miden conocimientos, ¿no? No se trata de que seamos los número uno en el maratón y que nadie nos gane, ¿sí? De lo que se trata es que en toda esta conceptualidad del ecosistema que he mencionado, podamos ir entendiendo cada uno cómo aprendemos, qué tipo de inteligencia tenemos más desarrollada, ¿sí?, y aprovecharla a nuestro favor. Pero también estas en interacción nos van permitiendo desarrollar competencias que nos vuelven más hábiles, más duchos, más diestros. Y de esta forma, nuestra interacción con la vida profesional en el trabajo se convierte en algo cotidiano y sencillo, ¿sí? Y entonces ya no hay que estar haciendo esos repasos para poder aplicar cierto conocimiento en un caso práctico o en un caso que tengamos en el desempeño profesional, ¿no? Yo creo que la mayoría de los que están aquí, que estén trabajando, que ya están trabajando, se van a dar cuenta que mucho del conocimiento, ya lo decía, el conocimiento, pues sí es importante, porque es el que nos va a determinar cierto grado de madurez cerebral, pero no es el determinante para que nosotros seamos unos excelentes profesionistas, ¿no? Cada inteligencia involucra las capacidades para resolver problemas y, por lo tanto, crear competencias, ¿sí? Seguramente todos los días, desde que nos levantamos, tenemos una serie de problemas que resolver, sean personales o profesionales, ¿sí? Y lo que utilizamos para la resolución de estos problemas y darle aplicabilidad y que a final de cuentas tenga un éxito y podamos cumplir con una tarea y llegar al resultado esperado o al objetivo que tenemos que alcanzar, pues seguramente esa resolución de problemas está hecha
está basada más que nada en las competencias. A lo mejor tenemos que tomar algunos conocimientos de lo aprendido o refrescarlos para llegar a una conclusión, pero las competencias son las que nos van a llevar a resolverlo. Desde luego que cada inteligencia representa una manera de conocer el mundo, pues cada persona cuenta con un perfil de inteligencia propio, ¿sí? Nadie somos idénticos, así como físicamente nuestros rasgos no son iguales, ¿sí? Aunque podamos ser muy parecidos, lo mismo ocurre con la inteligencia. Nadie somos iguales. Nadie puede decir soy más inteligente o menos inteligente, porque las medidas de inteligencia ya son perennes, ¿sí? Habrá quien sea muy hábil para otra clase de competencias que vamos a mencionar. Más que un cuestionamiento, es un desafío. Lo que yo quisiera que aprovecháramos en esta sesión es que sí reflexionáramos y sí nos cuestionáramos, pero sobre todo que entendieran cuál es el desafío que tendríamos que perseguir en esta sesión y en la materia de aprender a aprender. Que al final valoráramos y tuviéramos mucha claridad de a dónde tenemos que llegar, ¿sí? Para ser competentes, para que esas competencias que hemos desarrollado y que ya quedan como habilidades intrínsecas, combinadas con nuestra personalidad, con nuestro carácter, ¿sí? Y con nuestra forma de aprender, le demos aplicabilidad y le demos salida a los problemas a los que nos enfrentamos día a día. Llegar a trabajar a la oficina, a la industria, a donde estemos trabajando, es enfrentarse a resolver problemas. Y habrá que aplicar nuestra inteligencia, nuestros conocimientos, pero sobre todo nuestras competencias para darle salida y conseguir nuestro objetivo, ¿no? Seguramente muchos de ustedes trabajan por objetivos, es decir, en su trabajo tienen una serie de objetivos que cumplir, una serie de metas y un resultado al que hay que llegar, y que ese resultado está medido por un indicador o con un KPI. Bueno, pues esos KPIs se van resolviendo en la medida que vamos siendo más competentes y se van dando cuenta cómo quizá la primera vez nos cuesta, la segunda vez cuesta menos, y llega un momento en que se convierte en un hábito. Este hábito no es porque sigamos algo metódico, sino porque nuestra propia capacidad mental, cerebral, junto con nuestra personalidad, van haciendo que ese día a día, esos problemas que resolvemos en el día a día, se convierten en un hábito y son muy fáciles de resolver. Son fáciles cuando esas competencias están desarrolladas. Son difíciles cuando ni siquiera somos conscientes de las competencias que hemos desarrollado, ¿sí? Pero sobre todo de cuáles son las inteligencias que tenemos más desarrolladas. Ahorita vamos a hablar un poquito de esto. Por lo tanto, la inteligencia no es un parámetro universal, ¿sí? Si cada persona tiene un perfil de inteligencia distinto, pues entonces es evidente que los procesos de aprendizaje y el sistema de evaluación tendríamos que llegar a validar aspectos como cuáles son nuestras capacidades individuales, cuál es nuestra constitución cerebral, y desde luego juegan un rol muy importante el entorno y el contexto cultural. El entorno tiene que ver en el momento en que me encuentro. Si estoy, por ejemplo, en la empresa y tengo cierto tiempo para resolver un problema y llegar a un resultado, ¿sí? Pero si ese tiempo apremia y lo que es prioritario se convierte en urgente, entonces el entorno nos cambia y entonces empiezan a aflorar cuestiones de nuestra personalidad. Yo les decía la vez pasada, el estrés como tal, pues sí, tiene unas ciertas manifestaciones en nosotros, ¿no? Que tienen que ver, de repente empezamos a sudar, nos asustamos, hiperventilamos, nos sentimos inquietos, ansiosos, ahora a quién le dan ataques de ansiedad, ¿sí? Pero cuando desarrollamos competencias y entendemos muy bien la forma en que hemos desarrollado esas competencias y cuáles son esos tipos de inteligencia, le vamos dando salida y lo resolvemos y por lo tanto nos vamos dando cuenta que el estrés, o lo que mucha gente llama estrés, que es ese enemigo silencioso que todo mundo sabe, pero que nadie lo ha visto, no es otra cosa más que miedo o inseguridad, ¿sí? Las competencias nos van permitiendo que estos miedos y estas inseguridades, ¿sí?, las venzamos, y entonces con estos hábitos el estrés va desapareciendo, ¿sí? Seguramente ustedes cuando estaban por ejemplo, en el bachillerato y llevaban materias, hablo por ejemplo de las matemáticas, ¿no? Llevaban cálculo diferencial, cálculo integral. Cada examen representaba un reto para ustedes, era un desafío. Y se sentían muy nerviosos y tensos, pero conforme iban avanzando, iban entendiendo, y eso se convertía en procesos mentales, iban entendiendo la lógica de resolución y aplicaban
su estilo de aprendizaje, alguna de sus inteligencias múltiples, se iban dando cuenta que esto iba disminuyendo, ¿sí? Y ahora que están en la universidad, pues sentarse a aplicar un examen que dure 3 horas o hacer un trabajo de investigación que tengamos que hacer un entregable que nos puede tomar días, se vuelve más sencillo. El problema reside en de qué forma enfrentamos con el autoconocimiento de nosotros mismos la resolución de esos problemas, ¿ok? Y desde luego el contexto cultural. Y el contexto cultural, me voy a referir a un poquito de esto más adelante, tiene que ver con algunas ideas y creencias y conceptos que tenemos de nosotros mismos. Y esto tiene que ver con conductas aprendidas en casa, por ejemplo, ¿no? Entonces, para desarrollar las competencias hay que aprender a desaprender, ¿sí? Tenemos nosotros quizá el juez más cruel. Todo mundo tenemos un juez muy cruel y ese juez somos nosotros mismos. Y ese juez nos cuestiona constantemente y nos está juzgando y nos está retando. Nos está diciendo, estos son tus miedos, estas son tus inseguridades, y parece que en el momento en que tenemos que vencerlas, ese juez nos las pone enfrente. ¿Por qué? Porque traemos una serie de creencias, autoconceptos de nosotros mismos que no nos dejan brincar la barda y resolver problemas, ¿sí? Cuando digo aprender a desaprender, hay que también desaprender ciertas creencias. Y esas creencias no tienen que ver con cuestiones religiosas, ni éticas, ni morales, ni mucho menos. Son creencias que hemos hecho del autoconocimiento, de la forma en que hemos formado nuestra personalidad. Y de chiquitos nos decían, eres un tonto, eres un menso, tú no eres inteligente, ¿sí? Traemos esa creencia muy arraigada. Entonces, aprender a desaprender es un reto, porque hay que entender cuáles creencias nos están autolimitando y nos están haciendo que nuestro autoconcepto sea limitado. Pero conforme vamos desarrollando más competencias y vamos aplicando nuestras inteligencias múltiples y vamos desarrollando aquellas que tenemos menos desarrolladas, nos vamos dando cuenta que nuestro juez se va apaciguando, ¿sí? Y es entonces donde empezamos a sentir orgullo, empezamos a sentir confianza en nosotros mismos porque nos damos cuenta que esos conceptos y creencias de los cuales nos juzgábamos van desapareciendo. Es bien importante que en esta materia, siempre en cada sesión, hagamos una autorreflexión y nos determinemos qué creencias son las que nos están limitando, ¿sí? Ahorita que veamos un poquito los estilos de aprendizaje, nos vamos a dar cuenta cómo habrá personas que se les facilite, como yo decía al principio de la sesión, el de estar viendo estos mapas conceptuales o estos bullets que yo pongo en la sesión y habrá quien dice, sí estoy aprendiendo. Y decía, y habrá quien ni siquiera esté viendo el monitor y me esté escuchando y esté aprendiendo. Y hay quien quizá necesite esto, que yo esté en la cámara moviendo las manos, hablando, interactuando con ustedes para comprenderlo mejor, ¿ok? Pero esto no significa que estemos limitados a eso, ¿ok? Habrá materias en su paso por la universidad que sí requieran que cada uno de ustedes le imprima un mayor esfuerzo a algunos estilos de aprendizaje, ¿no? Imagínense que un docente, tenemos un docente que le encanta a lo mejor hacer esto, presentaciones de PowerPoint con bullets y va desarrollando las ideas. O los pone a hacer mapas conceptuales, ¿sí? O les pone esquemas o diagramas. Habrá quien diga, es que esto me facilita a mí. Y habrá quien esté mejor escribiéndole cartas al amor de su vida en la sesión y esté escuchando al docente, pero está aprendiendo, ¿ok? Y habrá quien requiera forzosamente de, necesito llevar esto a la práctica para poderlo entender. Les doy un ejemplo, ¿no? Si alguien, recuerden ustedes en su paso por el bachillerato, llevaron química y veían una serie de balances químicos que tienen que ver con ecuaciones, se los ponían en el pizarrón y al final nos llenábamos de procedimientos ahí y acabábamos entendiendo casi nada. Después nos íbamos al laboratorio de química y empezábamos a hacer esa interacción con las sustancias, medíamos, etcétera, e íbamos comprendiendo. Esto tiene que ver en que el estilo de aprendizaje es muy variable. Entonces, sí es bien importante que los docentes vayan variando el estilo, o sea, las formas de enseñar, para que también los diferentes estilos de aprendizaje vayan pues, interactuando. Sin embargo, es imposible
que un docente aplique los 3 estilos de aprendizaje en una clase de tiempo limitado para adaptarse a todos, ¿ok? Por eso es bien importante que desarrollemos estas competencias basadas en nuestros tipos de inteligencia, o en las inteligencias múltiples, para que ustedes sean capaces, durante su paso por la universidad, y quisiera el día que ustedes estén graduando, que esté yo por ahí entregándoles su título, que me digan, y cuando me vean enfrente, me digan, sí es cierto, esta competencia me costaba mucho. Les voy a poner un ejemplo bien práctico y que tiene que ver con esta sesión. Ustedes de repente les llegó una materia como esta, aprender a aprender, que es híbrida. Que de repente tenemos que entrar a plataforma, hacer unas lecturas, ver unos videos y luego hacer un entregable. Y de repente entrar a sesión con el docente, así como esta sesión en Teams, y para buscar más o menos ver si lo que aprendí allá o lo que medio entendí, le estoy dando aplicabilidad. ¿Ok? Eso es el mejor ejemplo de entender si nuestras competencias están siendo bien desarrolladas o me está haciendo falta, como decía hace rato, mayor concentración, que no es otra cosa más que hacer un mayor esfuerzo. Hay cosas que requieren mayor esfuerzo, pero ese esfuerzo se va minimizando en la medida que ustedes tienen un conocimiento pleno de sus inteligencias y aquellas que en las que son más deficientes o menos desarrolladas, las van desarrollando. Porque allá afuera, en el trabajo, en la empresa, si ustedes van a trabajar en una empresa o si van a poner su propia empresa, pues de repente se van a dar cuenta que a ustedes les encantaba, no sé, la mercadotecnia y a la hora que están en su propia empresa, pues resulta que además de la mercadotecnia que hacen, pues tienen que llevar su contabilidad y tienen que meterse finanzas y tienen que hacer proyecciones financieras y corridas financieras y dicen, ah, caray, yo nunca fui bueno en finanzas. ¿Ok? En la materia aprender a aprender, lo más importante es que ustedes vayan equilibrando sus competencias de una manera autorrazonada, pero también vayan entendiendo en sus inteligencias, que ahorita las vamos a ver, cuáles son aquellas que requieren mayor esfuerzo. Y les vuelvo a poner el ejemplo, perdonen que sea reiterativo, que les puse la clase pasada. Yo les había mencionado que yo en mi paso por el bachillerato, yo siempre le anduve huyendo a las matemáticas, ¿sí? Y entonces, pues me tocó que las materias de cálculo diferencial y de cálculo integral eran optativas. Entonces dije, no, pues me voy por otras para no pasar por ellas. Y sí, pues no tuve que llevarlas, llevé otras materias como representación gráfica, aquellas que se me facilitaban más porque eran optativas. Y ojo, que cuando llego a la universidad, pues me di cuenta que había muchas competencias que yo requería del cálculo diferencial y cálculo integral para poder seguir desarrollándolas. Entonces, tuve que dedicar tiempo extra a aprender cálculo integral, cálculo diferencial, para poder aplicarlo después en investigación de operaciones y otra serie de cuestiones para resolución de problemas. ¿Ok? Este es un ejemplo de cómo no enfrentar nuestros propios miedos nos puede hacer llevar una pérdida de tiempo en el desarrollo de competencias. ¿Ok? Pasamos a la siguiente, por favor. Fíjense bien, vamos a hablar de algunos de las... Hay muchos autores que hablan de las inteligencias múltiples, cada uno quizá les nombre de forma diferente, yo las quise agrupar de esta manera, tomando referencia a varios autores, pero ahorita que las mencione, me gustaría que cada uno de ustedes fuera viendo de estas inteligencias o de estos tipos de inteligencia, cuáles tienen más desarrollados, cuáles se les facilitan y cuáles dirían, ah, caray, tengo que trabajarlos más. Ojo, esto no significa que no, porque no los tenemos, no los podamos desarrollar y no los podamos pulir. Ya hablaba hace rato. Cuando yo logro desarrollar e impulsar un estilo de aprendizaje y un tipo de inteligencia que no tenía, estoy automáticamente desarrollando una competencia. ¿Ok? Por eso les mencionaba al principio este ecosistema donde interactúan las tres competencias, las inteligencias múltiples y los estilos de aprendizaje. Hablemos primero de la primera, la inteligencia lingüística, ¿sí? Pues es la capacidad para usar el lenguaje en todas sus expresiones y manifestaciones, ¿sí? Habrá quien, como decimos coloquialmente, es muy verbo. Somos muy verbos, ¿no? Y dicen que verbo mata carita, ¿no? Somos buenísimos para decir, ¿sí? No solo porque tenemos facilidad de lenguaje, porque conocemos o tenemos una riqueza de lenguaje que utilizamos palabras que no muchos utilizan, ¿sí?
pero también esta inteligencia lingüística nos hace convencer, ¿ok? Entonces, si tenemos desarrollada o vamos desarrollando nuestra inteligencia lingüística por medio de actividades que nos permitan desarrollarla, por ejemplo, exponer en clase. Hay a quien no le gusta exponer, ¿no? Vuelvo a dar el ejemplo, ¿no? El trabajo en equipo es bien importante y el trabajo en equipo no es repartirse el trabajo, porque de otra forma, les decía yo, la forma típica de pensar que el trabajo en equipo es yo bajo la información, tú la pegas en el PowerPoint, tú le mandas al profesor, la subes a la plataforma y yo le mando un WhatsApp al profesor para decirle que ya se la mandé. Eso no es trabajo en equipo, porque entonces solamente una persona que realizó cierta actividad está logrando desarrollar la competencia, está logrando afianzar el conocimiento y está logrando desarrollar un tipo de inteligencia. ¿Okay? Es bien importante, por ejemplo, cuando hagan trabajos de exposición, que aunque para ustedes represente un miedo, porque puede ser un miedo social, un miedo a interactuar, ¿sí? Hablaba hace rato de nuestro autoconcepto y de nuestros miedos. Tu juez interno te dice, no, tú no puedes exponer porque tú no tienes labia, te pones nervioso, no sabes hablar y no sabes interactuar. Y entonces, toda la vida estamos evadiendo presentar o exponer por ese miedo. Pero conforme lo vamos enfrentando, hacemos el trabajo en equipo de una manera continua y vamos presentando, de repente se van a dar cuenta que se vuelven muy hábiles para hacer presentaciones y hacer exposiciones. Eso es una competencia, ¿ok? Y esa inteligencia, y también a la vez va desarrollando su inteligencia lingüística, ¿sí? Van perdiendo el miedo, ¿sí? Y van sabiendo convencer. No es lo mismo exponer, ¿sí? Que muchos harían esto que estoy haciendo, de poner un PowerPoint y leerlo, ¿no? Eso no es exponer, es tomar el concepto que ya desarrollé, utilizar mi inteligencia lingüística, desarrollarla, presentarlo y convencer. Convencer a quien yo estoy hablando, a mis compañeros o al docente, que finalmente es el que me va a poner una evaluación o me va a poner una calificación de esa exposición. Entonces, si se dan cuenta, ya estamos desarrollando la inteligencia lingüística, la estamos puliendo, estamos en nuestro autoconcepto venciendo a nuestro juez que nos dice que tenemos miedo, vamos venciendo ese miedo, pero a la vez desarrollamos una competencia, ¿sí? Desarrollamos una inteligencia, la inteligencia lingüística, ¿sí? Y se van a dar cuenta cómo después la inteligencia lingüística les va a servir o les sirve muchísimo en su interacción social, ¿sí? Puedes tener miedo a presentar en una clase, pero no puedes ni debes tener miedo cuando estés ante tu jefe o ante un grupo de accionistas o de gente en tu empresa a la cual tienes que explicar un proyecto que desarrollaste y de los cuales los tienes que convencer, ¿ok? Entonces la inteligencia lingüística ahí juega un papel importante. ¿Y se fijan cómo se puede desarrollar? Vamos a otra que quizá a lo mejor no tiene mucha relevancia, pero es importante, la inteligencia musical. Y esto es para que entendamos cómo no todos tendríamos que meternos a aprender el pentagrama y los bemoles y las corcheas y las semicorcheas para poder tocar un instrumento. Habrá quien no tenemos facilidad de tocar un instrumento y tengamos que meternos a clases de piano o de guitarra y ver cómo son los acordes y cómo es el do, re, mi, fa, sol, la, si, dónde se pone, etcétera. Y al leer un pentagrama, observen una orquesta, ven una orquesta cómo están interactuando todos los instrumentos, los violines, los oboes, las percusiones, todos los instrumentos de viento. Cada uno en su momento sabe en qué momento debe iniciar su intervención rítmica, cada instrumento, leyendo un pentagrama, leyendo una nota o las pautas musicales, ¿sí? No es que se la sepan de memoria, quizá después de tocar muchísimas veces una canción, pues ya no tengan que leer el pentagrama, ya se vuelve una competencia, ¿sí? Pero es una competencia en la que se utilizó la inteligencia musical para poderla desarrollar. Y habrá quien, fíjense, yo conozco mucha gente, me gustaría ser uno de ellos, pero no soy, mi inteligencia musical quizás es la que menos he desarrollado, que solamente con escuchar una canción, en el piano o en la guitarra la sacan, ¿sí? Sacan la canción, la entienden, sin saber leer pentagramas, sin saber leer las notas musicales. Esto significa que tienen una inteligencia musical muy desarrollada, ¿sí? Pero eso no significa que ninguno de nosotros podamos aprender un instrumento, ¿no? Si nos ponemos y vamos a clase y tenemos un profesor y vamos haciendo mucho ejercicio, vamos practicando muchísimo en la guitarra,
¿Cuántos de ustedes han intentado sacar o se compran el guitarra fácil y quieren la canción que le quieren cantar a su novia o a su novio el día de la serenata y la van sacando y de repente se vuelven duchos y la canción ya les sale sola? ¿Ok? Eso significa que aunque no la tuvieron, fueron desarrollando su inteligencia musical de una forma acelerada, dedicada, utilizando su propio esfuerzo, su inteligencia para entenderla, y después se vuelve una habilidad y por lo tanto es una competencia. Saber tocar un instrumento también es una competencia. Me voy ahora a quizá una de las más importantes en el paso por la vida estudiantil y desde luego la vida profesional, una que nunca podemos, o de la que nunca nos vamos a tener que prescindir, que es la inteligencia lógico-matemática, que es la capacidad de resolver cálculos matemáticos y poner en práctica nuestro propio razonamiento. ¿Ok? Hay cosas que podemos sacar por deducción, ¿sí? Vamos desarrollando como ciertos conocimientos vamos deduciendo, que es lo importante. Y esas deducciones nos van generando un razonamiento que al final nos llevan a dar una interpretación de nuestro propio conocimiento, ¿sí? Si yo les pregunto en este momento, ¿qué hemos aprendido a lo mejor de política en el paso por nuestra vida? Pues a lo mejor si vemos noticias, si escuchamos a algún político hablar, si entendemos cómo funciona el sistema financiero mexicano, cómo funciona la política, pues a lo mejor somos capaces de con esa deducción ir haciendo razonamientos y poder decir, ah, el presidente, el senador o el diputado tiene razón o no tiene razón, ¿sí? Y este mismo razonamiento lógico nos va haciendo que podamos nosotros tener una serie de razonamientos que nos van creando las competencias de poder emitir juicios y dar una opinión basada en nuestro propio razonamiento y no una opinión que escuchamos de los demás. Puse el ejemplo de la política solo por dar un ejemplo, pero a veces, sobre todo en tiempos electorales, nos encanta opinar de política, ¿sí? Habría que ver, de eso que estamos diciendo en política, ¿es porque lo leímos? ¿Alguien lo dijo? Y en el foro donde yo estoy ahorita, lo estoy simplemente repitiendo. Eso también es desarrollar una lógica, por ahí se parte. Pero conforme nuestros conocimientos, criterios y nuestras inteligencias y razonamiento nos van llevando a emitir juicios, nuestra inteligencia lógica, ¿sí?, nos va llevando a las conclusiones que esperamos, ¿sí? Si A y B se juntan, entonces es C. Ah, entonces C es producto de B y A. Eso es un razonamiento lógico, ¿sí? Y del mismo caso el matemático, ¿no? Yo creo que todo el mundo aprendimos matemáticas en la primaria. Pues les doy un ejemplo, las tablas de multiplicar, ¿no? Nos ponía la maestra 1, 2 por 2, 4, 2 por 3, y así nos íbamos, ¿no? Y nos obligaban a aprender las tablas de memoria. Y a veces hacíamos un cálculo porque nuestra memoria nos decía cuál era el resultado, pero no porque lo hayamos razonado, ¿sí? No sé si ustedes se acuerdan que en algunos exámenes no les dejaban sacar calculadora y entonces teníamos que aventarnos a pie pues, los cálculos, ¿no? Sobre todo hoy en día que estamos pues tan ocupados, pues la calculadora en el teléfono celular o la que tengamos siempre nos sirve, ¿no? Y eso no significa que no podamos seguir haciendo cálculos, ¿no? ¿Cuántos de ustedes en este momento, si yo les pongo una multiplicación y escriban 3,849 por 247, la puede hacer a mano? Seguramente recordamos y vamos haciéndola, ¿no? Y al final llegamos a un resultado. Y muchos hoy en día, por comodidad, por facilidad, pues agarramos mejor la calculadora y nos da el resultado, ¿ok? Pero en nuestra interacción en la universidad y en la vida profesional, nuestra inteligencia lógica matemática es la que más tenemos que desarrollar, porque es la que va a tener aplicabilidad en el resto de nuestra vida, ¿ok? Me voy a la inteligencia corporal kinestésica, que es la capacidad para expresar ideas y sentimientos con el cuerpo, es decir, esto que estoy haciendo yo, estos movimientos, ¿no? Y siempre vamos a ver a un político que mueve las manos, que levanta las cejas, voltea, se mueve entre el público. Eso es una habilidad y eso es una competencia. ¿Cuántos de ustedes los han invitado a una conferencia? O inclusive, ¿no? Quienes tengan hijos, ¿no? Desde la forma de reprender a un hijo o de dialogar con él, cómo ellos entienden, de acuerdo a nuestra gesticulación y a nuestras manos, si estamos enojados, inclusive el tono de nuestra voz, ¿ok?
esta inteligencia corporal kinestésica, ¿ustedes cómo saben que su mamá está enojada? O su papá con ustedes. Pues porque hemos ido entendiendo esta kinestesis, esta serie de movimientos que nos han permitido expresarnos, pero también es un tipo de inteligencia. ¿Por qué? Porque hay personas que aprenden solamente con esta interacción y no está limitado a movimientos. Les decía hace rato, quizá a alguien le pongan a leer un libro para hacer una práctica de laboratorio y podrá leerla 300 veces y no le entiende. Pero a la hora que va al laboratorio, ¿sí? Y la pone en práctica y lo va a entender muy bien. Pongo el ejemplo de los alumnos, por ejemplo, de enfermería, ¿sí? Están viendo X, no sé, cómo dar respiración boca a boca, dar reactivación cardiopulmonar. Y lo leen, y pues lo leen y medio se lo imaginan, ¿no? Pero al momento, hasta que están interactuando con el modelo, con el robot, de cómo se está haciendo, o lo están haciendo en la práctica con un paciente, ¿sí? Entonces se dan cuenta que el aprendizaje es mucho más fácil. Por lo tanto, hay quien, en su inteligencia corporal kinestésica, lo puede entender de una forma más fácil. ¿Ok? Vamos a la inteligencia espacial. La inteligencia espacial no tiene que ver con que conozcamos de astronomía y del espacio, sino la capacidad de percibir el entorno visual y espacial para transformarlo. Les doy un ejemplo clásico, ¿no? Los que vivimos aquí en la zona metropolitana de la Ciudad de México, pues tenemos que movernos por muchos lados, ¿sí? Y habrá que, por ejemplo, la primera vez que fuiste a casa de tu novia, por ejemplo, ¿no? Pues ibas viendo por dónde te iban diciendo, o llevabas el Waze o el Google Maps y te iba diciendo cómo llegar, ¿sí? Pero después, a lo mejor a la segunda o a la tercera vez, ya no tenías que usar ningún dispositivo ni que nadie te dijera cómo llegar, porque tu inteligencia espacial te va mostrando, te va diciendo cómo hacerlo. Lo mismo ocurre, ¿no? Si yo me paro, yo les pongo una venda en los ojos, los paro en el centro de una calle y les quito la venda y les digo, dime dónde está el norte, ¿sí? Pues la inteligencia espacial les va a ir llevando a aplicar ciertos conocimientos de, que está el sol, la luz, para entender de qué lado está el norte, ¿no? Eso forma parte de la inteligencia espacial, ¿sí? Y hay quien quizá necesite solo una vez para llegar a un lugar y habrá quien requiera siempre, porque no ha hecho un esfuerzo por desarrollar su inteligencia espacial, llegar a cierto lugar. Yo conozco mucho, yo no soy de aquí, ya les mencionaban por ahí en mi currículum, yo soy de Aguascalientes. Hace 15 años que yo llegué a la Ciudad de México a vivir, pues me costó mucho, bueno, no me costó tanto, porque yo creía, o yo tengo el concepto de que mi inteligencia espacial es una inteligencia que tengo desarrollada. Y me bastaba o me basta ir solo una vez a un lugar para ya no saber cómo llegar, ¿ok? Y conozco gente que ha vivido aquí toda su vida y que lo sacas de periférico y lo sacas de Revolución y ya no saben dónde están, ¿ok? Entonces también es una inteligencia que se puede ir desarrollando. Una muy importante, y es quizá la que estamos aplicando ahorita en este momento en la clase, que es la inteligencia intrapersonal, que es nuestra propia capacidad para desarrollar un conocimiento profundo de nosotros mismos, es decir, qué tanto nos conocemos. Sabemos qué nos enoja, sabemos qué nos duele, sabemos cuáles emociones se pueden aflorar muy rápidamente, sabemos en qué momento llorar, ¿sí? Pero también sabemos, ¿sí? Por ese autoconocimiento, qué podemos hacer para que nuestro propio conocimiento nos ayude a desarrollar esas competencias, ¿ok? Entonces, la inteligencia intrapersonal es ese diálogo con nosotros mismos que hacemos muy recurrente y que nos lleva a la reflexión. Y esa reflexión, a su vez, pues es también una competencia, ¿ok? La inteligencia interpersonal, y que para mí es una de las más importantes después de la lógico-matemático, porque no somos seres aislados, o no somos seres que vivan solos, y que forzosamente en el paso por la universidad, con nuestras familias y en la vida profesional, pues tenemos que interactuar. Es nuestra capacidad de relacionarnos con los demás, tomando como la empatía y la interacción social el eje, ¿sí? Habrá quien dice, es que es muy amiguero y tiene muchísimos amigos. Y si se le descompone el coche, no necesita un directorio telefónico para buscar un mecánico, porque ha ido creando relaciones interpersonales, ¿ok? Y esto también es una capacidad, una inteligencia que podemos ir desarrollando. Eso no significa que porque somos serios, ¿sí? Yo les hablaba en la clase pasada de la caracterología. No lo metí en esta sesión porque lo quise meter hasta la tercera, la parte del carácter, ¿sí? Que también juega un rol muy importante. Pero nuestra personalidad es porque así somos.
Y así es nuestro carácter. Y el carácter, decía, el carácter no tiene que ver cómo reaccionamos, no es el temperamento, ¿sí? El carácter, de una forma u otra, también nos ayuda a desarrollar la inteligencia interpersonal, ¿ok? Y ustedes se van a dar cuenta cómo si antes les costaba mucho exponer, al vencer ese miedo, también van desarrollando su inteligencia interpersonal, porque entonces ya responden preguntas a los compañeros, responden preguntas al docente, y se van haciendo además amistades, ¿sí? Esa inteligencia es justamente la que nos permite una mayor inserción social y la que nos permite también tener un mejor desempeño laboral. Ojo, yo les decía la clase pasada, a veces no basta tener muchos conocimientos y buenos resultados para que aspiremos a una posición o ascender de puesto en una organización o en una empresa, porque muchas veces cuenta más las relaciones, y no las relaciones por decir, no, pues como es mi cuate lo voy a ascender, sino porque esa capacidad, esa inteligencia y esa competencia que les permite a ustedes enfrentarse y convencer a los demás con sus ideas y sus conceptos y sus razonamientos. Esa es la inteligencia interpersonal. Y por último, bueno, pues una que seguramente todos hemos escuchado y algunos la hemos razonado y la hemos desarrollado, buscamos cómo desarrollarla más, que es la inteligencia emocional, que es pues la capacidad de adaptar sentimientos y emociones ante las circunstancias. Es decir, al tener un conocimiento tan profundo de nosotros mismos, pues nos hace adaptarnos, que nuestras emociones y nuestros sentimientos no afloren, ¿sí? Y los podamos controlar de manera que no intervengan o no tengan interacción en el resultado que estamos deseando, ¿ok? Vámonos a la siguiente, por favor. Los estilos de aprendizaje. Me voy a ir muy breve con esto porque pues, son muy sencillos, ¿no? Esto me refería hace rato en la forma en que aprendemos, ¿ok? Son los rasgos cognitivos, también son fisiológicos y afectivos, que son los que nos indican cómo los alumnos o ustedes perciben, interaccionan y responden en los diferentes ámbitos de aprendizaje. Es decir, así como están ahorita conmigo en esta sesión, o con su docente, o en la plataforma, o en clase presencial, ¿sí? ¿De qué forma aprenden ustedes? ¿Sí? La teoría y la práctica se suelen convertir en los mayores enemigos del aprender, porque hay quien de la teoría aprende y hay quien requiere de la práctica. Y hay quien ya no le gusta la práctica porque le entiende muy bien la parte teórica, pero las dos son necesarias, ¿sí? Por eso digo que son los principales enemigos del aprender, porque tenemos un autoconcepto que o un estilo de aprendizaje es más fácil, se nos facilita más a otros que a otros, ¿ok? Algunas personas prefieren aprender con imágenes, ¿no? Por ejemplo, otras con texto, otras con escuchando y otras pues con la interacción grupal o en práctica, ¿no? El estilo de aprendizaje entonces se podría considerar como la manera de que alguien comienza a concentrarse. Ojo, ¿ok? Habrá muchos que desde el principio de la sesión estén enganchados en la sesión. Habrá otros que quizá no haya yo logrado hasta este momento engancharlos, ¿ok? Y eso tiene que ver con su estilo de aprendizaje. Y quizá el estilo que yo estoy utilizando ahorita no es el que tú necesitas o en el que se te facilita más, pero todos necesitamos desarrollarnos como competencia para poder tener éxito en nuestra vida universitaria, ¿sí? El primer estilo de aprendizaje pues, es la representación visual, o que comúnmente decimos que somos visuales. Son los que requerimos imágenes, mapas conceptuales, videos y diagramas para entender lo que nos están diciendo o lo que nos están explicando. Habrá quien simplemente sin escucharme y ver la diapositiva dirá, ok, ya lo entendí. Habrá quien lo ve y no lo entiende y necesita forzosamente de mi explicación. Y habrá quien necesite a lo mejor conversar en lo particular con otros, como un trabajo en equipo, conmigo, para poder entenderlo y que requiere de una mayor explicación, ¿ok? Luego viene la representación auditiva o el estilo auditivo, que está basado en la escucha, que seguramente aprende de ver debates, diálogos, grabaciones, ¿no? Y es un estilo muy particular también de aprender. Y habrá quien lo entienda más y le guste más porque es su estilo, ¿ok? Y habrá quien no, pero también es una competencia que hay que desarrollar. Y otra que es la que les hablaba hace rato, la representación kinestésica, ¿sí? Que requiere de este, no solo movimiento kinestésico, ¿sí? Sino también de otras que tienen que ver con movimiento no de la persona, sino de los objetos o de la interacción para aprender, ¿no? Las prácticas de laboratorio, las representaciones,
la interacción con el contenido, ¿no? Y por ejemplo, no sé, si estuviéramos en clase de antropometría, en nutrición, ¿no? Habrá quien solamente leyendo y viendo una imagen entendería cuál es la forma de tomar las medidas antropométricas de una persona, ¿ok? Habrá quien necesite escuchar al profesor solamente para entender cómo se mide o cuál es la forma de sacar la antropometría de una persona, ¿ok? Y habrá quien requiere forzosamente que tengamos una persona, que utilicemos las pinzas estas y las máquinas para medir la antropometría y sacar las medidas y el metabolismo de la persona, el metabolismo basal, ¿ok? Habrá otros que tienen que ver con la lectura-escritura, es decir, forzosamente necesitan leer apuntes. Por eso muchos, por ejemplo, a lo mejor ahorita de lo que yo estoy diciendo están tomando apuntes, aunque la sesión va a estar grabada, estén tomando apuntes. Habrá quien en clase, de cada cosa que dice, está tomando nota de todo y no se le va ni un punto ni una coma. Porque para el examen necesita repasarlo y leerlo. ¿Por qué? Porque esa es su forma o eso es su estilo de aprendizaje, ¿sí? Leyendo y escribiendo, ¿sí? Y entonces le es muy fácil si le das una infografía, si le das un folleto, se le facilita más que estar viendo una hora al profesor en su interacción o estar escuchando un video, ¿ok? Y el multimodal, que es al que a todos debíamos aspirar, que es encuadrar varias de las anteriores, si no una, dos o todas, ¿ok? Cuando una persona llega a un estilo de aprendizaje multimodal, es decir, que independientemente de que le cueste o se le facilite uno u otro estilo de aprendizaje, encuadrarlas todas es ya haber desarrollado una competencia. Recuerden que esta clase o esta materia tiene por finalidad desarrollar competencias. ¿Ok? Pasamos a la siguiente. Entonces, simplemente voy a recapitular todo lo que mencionamos para que entendamos cuál es el ecosistema del aprendizaje y el desarrollo de competencias. Por un lado están las competencias que vimos en la primera sesión. Por otro lado están las inteligencias múltiples y los estilos de aprendizaje. ¿Ok? Todas estas interactúan en nuestro ser. ¿Sí? Ahorita, en esta sesión de autoconocimiento, lo más importante es que ustedes estén detectando cuáles competencias han desarrollado, cuáles les faltan desarrollar, pero sobre todo que puedan entender y puedan captar cuál es su inteligencia que tienen más desarrollada en las múltiples y cuál es la que tuvieran que dedicarle un poco más de tiempo y concentración y esfuerzo, ¿sí? Y tiempo para desarrollar. Y luego los estilos de aprendizaje, ¿sí? Que son los que acabo de mencionar. Todas estas interactúan en sí, son codependientes, no pueden verse de forma aislada. En teoría son aisladas, pero en el ecosistema de aprendizaje y de desarrollo de competencias, forzosamente las tres interactúan, ¿sí? Utilizamos nuestra inteligencia múltiple, algún estilo de inteligencia múltiple para entender. Utilizamos un estilo de aprendizaje para entender y al final de cuentas llegar a una competencia. Y esta autorreflexión nos lleva forzosamente a que las tres estén en este ecosistema girando. Hagan de cuenta que son electrones girando alrededor de un átomo. No se pueden separar, ¿ok? Esto lo dejo ya nada más como cierre, porque es la siguiente sesión. Puse por ahí el carácter, que también estoy metiendo en el ecosistema, ¿ok? Porque el carácter, que tiene que ver con una parte de nuestra personalidad, juega un rol muy importante en la forma en que aprendemos y en la forma en que desarrollamos competencias. ¿Ok? Esta va a ser parte de la próxima sesión. Sí les voy a dejar un test que yo les había dicho la clase pasada que se los iba a dejar, no se los quise dejar para que desarrollaran más los conceptos y voy a ver con el docente que les pueda poner este test para que lo hagan y a la siguiente clase ya vengan con su resultado. Pues les agradezco el tiempo, espero no haber sido muy reiterativo, espero que mi explicación les haya facilitado un poquito, les haya motivado a este autorrazonamiento, a este autoconocimiento. Para la siguiente sesión, cedo el control a nuestro moderador por si dedicamos un tiempecito para preguntas y respuestas. Adelante. Muchísimas gracias, maestro Luis. Sí, tenemos varias preguntas que nos han hecho nuestros estudiantes en el transcurso de su ponencia. Le leo algunas de ellas, maestro. Leo literal, dice, he escuchado que hay personas que dicen trabajar mejor bajo estrés. Entonces, ¿a qué se debe? Bueno, a ver, voy a separarlo aquí la pregunta. Es una pregunta muy interesante, ¿no?
Primero mencioné que el estrés no existe. Bueno, sí existe, pero nadie lo ha visto, porque el estrés no es otra cosa más que nuestros miedos e inseguridades aflorando para enfrentar la resolución de un problema. Y entonces hay una manifestación fisiológica o física que nos denota que estamos estresados. ¿Ok? Cuando decimos o cuando alguien dice que trabaja mejor bajo presión o bajo estrés, en realidad es porque ha desarrollado una competencia, ¿sí? Y en su profundo conocimiento se ha dado cuenta que las situaciones urgentes que le generan estrés le llevan a una mejor concentración, a una mejor y mayor dedicación de tiempo y aplicar un esfuerzo mayor de nuestras inteligencias múltiples y de nuestras competencias para ponerlas a trabajar. ¿Ok? Por lo tanto, es cierto, ¿no? Especialmente ustedes lo pueden ver, ¿no? Cuando tienen un proyecto, un entregable, y a lo mejor no habían avanzado mucho, y lo tienen que sacar en una noche y se desvelan toda la noche sacándolo, y se sienten estresados, pero al final de cuentas lo consiguen, lo pulen. Y lo único que se dan cuenta que eso que llaman trabajar bajo estrés no es otra cosa más que aplicar algunas de nuestras inteligencias múltiples, nuestras competencias y nuestro estilo de aprendizaje en este ecosistema que mencioné para lograr un resultado esperado. Pero es muy cierto. Adelante. Espero haber respondido a tu pregunta. Gracias, maestro. Le comparto otra pregunta. Dice, ¿cuál es la diferencia entre el término inteligencia y capacidad de aptitud o habilidad intelectual? Bueno, la inteligencia es sencilla, un concepto que tiene que ver con el uso de nuestras capacidades cerebrales en las inteligencias múltiples para aplicarla en una resolución, ¿ok? Cuando ese proceso mental o cerebral es repetitivo, ¿sí? Se vuelve entonces una habilidad, ¿ok? Les pongo un ejemplo, ¿no? Nuestra inteligencia nos lleva y con lo aprendido, a hacer operaciones matemáticas, ¿ok? Y a lo mejor requerimos de la calculadora, pero cuando no requieres de la calculadora y esa inteligencia te va haciendo que no automáticamente las operaciones se hagan en tu cerebro, ya es una habilidad, ¿ok? Traducido de otra forma, esa habilidad que tú tienes ya es una competencia desarrollada para enfrentarte al ámbito profesional. Esa sería para mí la explicación. Adelante con la siguiente pregunta. Gracias, maestro. Otra pregunta dice, todos tenemos diferentes maneras de aprender, pero ¿se puede aprender a manejar los diversos estilos de aprendizaje? Pero por supuesto, eso es justo a lo que me referí en la sesión. Sí se puede. Todas las inteligencias se pueden desarrollar. ¿Ok? Requiere obviamente dedicación, esfuerzo, aplicar nuestro estilo de aprendizaje para lograrlo. Ponía yo el ejemplo de la música, ¿no? Habrá quien, de manera intrínseca, ya yo podría decir inclusive fisiológicamente, su cerebro le basta escuchar una nota para sacarle en el instrumento. Y habrá quien requerimos meternos a clase para entender cuál es el pentagrama, las corcheas, las semicorcheas, fusas, semifusas, y cómo se toca el do, re, mi en el instrumento y cómo combinarla para leerla, ¿ok? Habrá quien le requirió menos porque su inteligencia musical ya estaba muy desarrollada y habrá quien no requiera mayor esfuerzo. Por lo tanto, cualquier tipo de inteligencia la podemos desarrollar. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, maestro. Le comparto otra pregunta. Dice, ¿qué nos sugiere para mejorar nuestra relación con otras personas? Qué pregunta tan interesante. Fíjate que esto es una competencia, ¿ok? Y tiene que ver también con un tipo de inteligencia que mencioné que era la inteligencia interpersonal, ¿sí? Y también tiene que ver con lo que mencioné al principio, que es nuestro juez. Tenemos que aprender a desaprender, ¿ok? Aprender a desaprender es, en este autoconocimiento, entender cuáles son aquellas cosas que mi razonamiento me lleva a entender que son mis limitantes en la interacción social, ¿ok? ¿Cuáles son esos miedos, esas inseguridades? Y la mejor forma de enfrentar un miedo, pues es meterle, como dice, meterle alma, vida y corazón. Te doy un ejemplo, ¿no? Habrá quien escuche un ruidito en la noche
y no se quiere salir de su cama por miedo. Y habrá quien se levante de la cama y vaya y busque la explicación del ruido que escuchó. ¿Ok? Por lo tanto, cuando vamos enfrentando este miedo y vamos desaprendiendo que los miedos solamente nos limitan, ¿sí? Vamos desarrollando la habilidad de enfrentarnos y desarrollarlo. Quizá la próxima sesión te voy a ayudar a complementar más esta pregunta cuando hablemos un poquito del carácter, ¿ok? Y entonces, cuando también en nuestro autoconocimiento entendemos cómo es nuestro carácter, cómo es nuestro juez interno y cómo nuestra inteligencia podemos llegar a desarrollar la inteligencia interpersonal, ¿ok? Y eso requiere, pues, como una práctica, ¿no? ¿Cómo voy a aprender a hacer ecuaciones si no hago ecuaciones? Sería lo mismo. ¿Cómo voy a aprender a interactuar y a socializar y a platicar con los demás y a ser más amigos? ¿Sí? Si en este ecosistema de miedos no lo enfrento y desarrollo mi inteligencia interpersonal. Dicen que la mejor forma de perderle miedo al micrófono es agarrar el micrófono, ¿ok? Entonces, creo que en la próxima clase voy a poderte ayudar a complementar más esta respuesta cuando entendamos un poquito de cómo somos. Y cuando sabemos cómo somos y nos aceptamos cómo somos, damos el primer paso para enfrentarlo, el miedo, para desarrollar nuestra inteligencia interpersonal, pero sobre todo para entendernos y no juzgarnos, porque la limitante para hacer relaciones sociales e interacción con las demás personas, que se traducen en amistades, no es otra cosa más que una limitante interna. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias, maestro Luis. Antes de continuar con las preguntas, también le comparto algunos comentarios que nos hacen nuestros estudiantes. Excelente ponente. Gracias por transmitir tanto conocimiento. Enhorabuena, profesor Luis. Gracias. Excelente información, muy precisa. Continúo con la siguiente pregunta. La leo literal. ¿Cómo saber cuál es nuestra forma de aprender más fácil o retener más fácil? Yo sé que cada quien deberíamos de saber qué se nos facilita más, pero al menos yo siempre en la escuela batallé para poner atención. Híjole, es una pregunta bien interesante y un poco difícil de contestar, porque requeriría no solo mi explicación, sino tu propia experimentación. Si tú tomas una clase, te propongo un ejercicio, en tu siguiente clase presencial, fíjate cómo el profesor te presenta la información. Si tú ves que la manera gráfica, diagramas, mapas conceptuales, te hace entenderlo mejor, entonces quizá ese estilo de aprendizaje visual es el que más te facilita. Si a lo mejor escuchándome o viendo videos se te graba más la información, ¿sí? Pues entonces quizás sea ese el estilo que más se te facilita. Si lo que tú necesitas o lo que has venido haciendo a lo largo de tu vida es tomar apuntes, leer los apuntes, ¿sí? Y aquí pongo el ejemplo del acordeón. Yo creo que en alguna ocasión todo mundo hicimos un acordeón aunque no lo utilizáramos, porque el acordeón no es otra cosa más que una habilidad, una capacidad y una competencia para resumir. En el acordeón podíamos poner lo más importante y eso ya es una habilidad. Y a veces el solo hacer el acordeón, ¿sí?, nos ayudaba a estudiar, ¿ok? Eso significaría que la lectura-escritura es un estilo de aprendizaje que se te facilita, ¿ok? Aquí lo importante es no cuál es el que más se te facilita, sino cómo hacer que los demás se te vuelvan fáciles, ¿sí? Decía, es una habilidad y por lo tanto desarrollas una competencia. Por eso es muy importante que estos que a ti te cuesten más trabajo, hagas un esfuerzo que tiene que ver con un esfuerzo mental de dedicación, de concentración y de tiempo para poderlo medir. Porque nadie mejor que tú te puede decir la respuesta a la que me estás, la pregunta que me estás haciendo, ¿ok? La mejor forma es que tú vayas viendo cuál forma de, digamos, de presentación del profesor o del docente te hace tener una mejor comprensión del conocimiento y, por lo tanto, de hacer tus propios razonamientos, ¿ok? Pero lo que sí es importante, yo hablaba hace rato de la multimodal, lo importante es que aprendamos con todos los estilos, independientemente de que haya alguno que se nos facilita más. Y la única forma es
meterle más tiempo, más esfuerzo, para que ese esfuerzo se convierta en una habilidad. Adelante. Muchas gracias, maestro. Leo un comentario adicional. Extraordinaria clase. Saludos desde Aguascalientes. Le leo un par de preguntas de manera conjunta. Desafortunadamente ya también el tiempo nos está alcanzando. Dice, ¿qué técnicas son las más convenientes o más factibles para entender? Y la combino con, ¿qué causan los problemas de aprendizaje? Ok. ¿Cuáles son las mejores técnicas para entender? Pues la respuesta la tienes tú. De esto que mencioné, ¿qué te hace a ti más fácil entender? Un diagrama, a lo mejor me estás viendo aquí interactuar y me estás escuchando y me estás entendiendo sin ver, como ahorita no estás viendo el PowerPoint, ¿no? Me estás viendo a mí, estás escuchando mi explicación, me estás viendo interactuar kinestésicamente, ¿ok? Por lo tanto, ¿cuál es la mejor técnica? Pues la respuesta es, tú dime cuál es la que se te facilita más y quizá en esa te tengas que concentrar más. Esa sería mi explicación. Pero prometo para la siguiente sesión, además del test de caracterología, voy a agregar algún otro que te ayude a identificar, basado en preguntas muy elaboradas con técnicas muy profesionales, entender mejor cuál es la técnica que a ti se te facilitaría más para aprender. Gracias, gracias, maestro. Y antes de cerrar nuestra sesión y cederle nuevamente la palabra para que nos apoye con un mensaje final, recordarles, estimados estudiantes, en el chat de la sesión se colocó ya la liga de Forms para que ustedes puedan registrar su asistencia a esta sesión. Asimismo, también invitarlos para que nos acompañen en la tercer masterclass que impartirá el maestro Luis Ernesto el próximo mes de diciembre. A través de sus coordinadores de materias transversales y directores académicos les estaremos compartiendo la liga de la sesión y la fecha en concreto, y de igual manera invitarlos para que el día de mañana y pasado nos acompañen en las sesiones de masterclass que tenemos también en esta misma franja horario de 7 a 8 de la noche, horario de la Ciudad de México. Maestro Luis, ir cerrando la sesión sin antes agradecerle, desde luego, todo lo que nos expuso, todo lo que nos compartió a lo largo de la sesión, y agradecerle el tiempo que nos está otorgando, y desde luego a los estudiantes con toda su experiencia proporcionada. Y le cedo la palabra nuevamente para ver si nos puede apoyar con algún mensaje de cierre para el día de hoy, si es tan amable. Sí, muchas gracias. Pues al contrario, mi agradecimiento es para ustedes por el tiempo que me dedican en yo poderles compartir esto. Mi finalidad, la finalidad principal, pues es que ustedes vayan tomándole cariño a la materia de aprender a aprender y a las materias transversales, porque créanme que esto es la riqueza del modelo Aliat. Están ustedes estudiando en el modelo más innovador que existe en el mundo, así me atrevo a decirlo, en el mundo, porque lo que buscamos con este modelo es que ustedes desarrollen el mayor número de competencias que les permitan enfrentarse profesionalmente con éxito en la vida, ¿sí? Y el claro que puedo, ¿sí? Siempre repítanse en aprender a aprender, claro que puedo, claro que puedo. Entre más autoconocimiento tengo, entre más entiendo cómo soy y entre más entiendo lo que se me facilita y qué es aquello que necesito, pues me va dando una serie de herramientas y competencias que me van a hacer exitoso. Nosotros lo que buscamos es que ustedes tengan movilidad social, tengan éxito profesional, emprendan, sean exitosos, porque este país lo necesita. Necesitamos estudiantes y gente como ustedes que desarrollen este país, que sigan colaborando, y no nos podemos esperar a que alguien más lo haga, porque nosotros somos los que tenemos que transformar a México desde nuestro metro cuadrado. Esa es la principal. Un saludo muy afectuoso. Gracias por el tiempo que me dedican. Gracias también por ahí, sé que me están viendo de toda la República. Un saludo muy especial a los que están en Aguascalientes, a mi tierra. Gracias también por el saludo ahí que me mandaron. Y pues nada, yo estoy a la orden. Los invito también a que por favor entren a la plataforma Brightspace, vean cuáles son los entregables. ¿Sí? Los invito a que hagan los ejercicios, vean los videos y apliquen esto que hemos visto, aunque ahorita de manera muy breve. Traten de aplicarlo y logren ustedes al final del curso poder desarrollar muchas competencias, entender cuál es su estilo de aprendizaje, entender y desarrollar muchas de las inteligencias que quizá tengamos menos desarrollados, y que estos sean
el que desarrolla el potencial para que ustedes sean exitosos en su carrera profesional, en su carrera universitaria y en su carrera profesional. Muchas gracias, muy buenas noches, les agradezco y nos vemos próximamente en la siguiente sesión. Gracias a todos. Gracias, maestro Luis. Que tengan una excelente noche. Hasta luego, estimados estudiantes.